Hola, hola, qué bueno poder saludarlos después de un tiempito que no pasábamos por acá. Queremos hoy tratar este tema con el que seguramente has tenido muchas ideas dando vueltas por tu cabeza. Muchos padres se cuestionan, pero si es legal el homeschool, pero no es legal, pero ¿cómo podemos hacer? eh, pues obviamente nosotros queremos ser ciudadanos respetuosos de la ley, nosotros les enseñamos a los niños que hay autoridades en nuestras ciudades que debemos respetar y pues obviamente nosotros tenemos temor de aquellas cosas que no conocemos. Entonces, en mi ciudad donde hay restricción vehicular, yo ya sé cuándo puedo sacar o no el vehículo, pero si voy a otra ciudad o a otro país, pues necesito informarme sobre cuáles son las reglas que rigen allí. ¿Mm? Entonces, vamos a ver algunas de las normas que nos cobijan para que nosotros podamos hacer homeschool en libertad. ¿Listo? Bueno, entonces empezamos por acá con el concepto de escolarización versus educación. La ley dice que nosotros como padres no debemos faltarle a nuestros hijos con el derecho a la educación. Ellos necesitan hacer un proceso por el cual obtengan las herramientas para luego pasar a la educación superior, que es la educación universitaria. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas? Los contenidos de la lectoescritura, la matemática, las ciencias naturales, sociales, etcétera. Es muy diferente la educación a la escolarización. Yo puedo hacer ese proceso educativo en mi casa, en el campo, en un museo, en una biblioteca, con una plataforma, no necesariamente escolarizando a mis hijos en un espacio cerrado. Y vamos a ver algunos personajes famosos que fueron muy educados, pero que no estuvieron escolarizados. Entonces tenemos acá a presidentes y políticos como George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Roosevelt, Winston Churchill, el primer ministro inglés que ayudó a ese país a librar la Segunda Guerra. También hay científicos e inventores como Isaac Newton, Pascal, los hermanos Wright, Graham Bell, Thomas Alva Edison. Hay escritores famosos como los Anderson, Jane Austen, Mark Twain, Charles Dickens y C.S. Lewis. Hay una lista muy grande, yo les estoy dando solamente algunos poquitos para no hacer muy largo el video. También hay deportistas como María Sharapova, Venus y Serena Williams, Bethany Hamilton y también encontramos líderes cristianos en esta lista, como Hudson Taylor, John Wesley, Moody, Jonathan Edwards, William Carey, Dietrich Bonhoeffer o Matthew Henry. Todas estas personas, si ustedes leen las biografías, fueron personas muy bien educadas, muy cultas, que destacaron en los espacios donde acabamos de ver, pero esas personas recibieron una educación sin necesidad de estar escolarizados. ¿Ok? Seguimos. ¿Dónde nació el modelo educativo actual? Resulta que hace muchos años, en el siglo XIX, el rey Federico II necesitaba un ejército que fuera fuerte, pero a la vez que fuera manso, que obedeciera todas las órdenes que le daban sus superiores sin cuestionar, sin criticar lo que hacían sus superiores, sin evaluar, sin opinar, y se valieron en esa época de mecanismos psicológicos como el condicionamiento de la voluntad a través de los premios y los castigos. ¿Les suena? Estos mecanismos psicológicos se estudian en todas las facultades de educación donde pretenden formar maestros en el sistema actual. Entonces, ¿qué quería el rey Federico? Un ejército en el que ellos les pudieran
meter en la cabeza todas sus ideas sin que ellos pensaran, sino simplemente obedecieran, obedecieran, obedecieran. Y vemos algunas características. En estos espacios se da el adoctrinamiento. Entonces les meten ideas, tienes que hacer lo que yo te diga sin cuestionar, sin evaluar, sin proponer nada. Tú tienes que ser un obrero o un soldado raso donde obedezcas sin pensar prácticamente. Y aquí nace el concepto de la obligatoriedad de la educación. De meter a los niños en espacios cerrados. Les recomiendo el documental que también está acá en YouTube que se llama Un crimen llamado educación, donde comparan pues todo este tema del adoctrinamiento militar con el sistema educativo. Por eso en las escuelas se creó esta idea de que los niños deben llevar un uniforme, que deben llevar unos contenidos todos iguales, una metodología y unos tiempos de aprendizaje de acuerdo a lo que el Estado quería lograr en ellos. ¿Mm? En ese sentido, la educación ya no se convirtió en un derecho del niño a aprender, sino en una obligación. ¿Sí? Y el niño está obligado a someterse a un sistema de adoctrinamiento en masa. Entonces, todos tienen que ver los mismos contenidos, todos tienen que responder de la misma manera a las preguntas, memorizar la misma información. Ustedes saben que, por ejemplo, en historia hay muchas interpretaciones. Depende de quién está contando la historia. eh, podemos ver la interpretación de los hechos, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a las ideologías del gobierno, de las instituciones, de las escuelas, pues asimismo también van a hacer inclinar la balanza de nuestros hijos a ese tipo de pensamientos. ¿Mm? En este sentido también vemos que los niños entonces llegan a un espacio cerrado, los ponen en filas, tienen un uniforme y hay un adulto que tiene un programa que le dice qué es lo que vas a aprender, cómo lo vas a aprender y cuándo lo vas a aprender. En ese sentido, todos los niños de 8 años tienen que aprender los mismos contenidos sin importar que el niño tenga quizás otros intereses. Tiene que aprender al mismo tiempo que todos sus 20 compañeros, sin importar que todos los niños tienen diferentes ritmos de aprendizaje, y tiene que aprender en esa cápsula, en ese sistema cerrado, donde aprende lo que ellos quieran y en la forma que ellos quieran. Ustedes saben que hay niños, yo tengo 3 hijos y los 3 aprendieron en formas diferentes. Ustedes tienen la oportunidad, si educan a sus hijos en casa, de observar cómo aprende su hijo. Si aprende más por lo visual, por la parte auditiva, por lo manual, si es más kinestésico de movimiento, si le gusta más las ciencias naturales o los idiomas, etcétera, etcétera. Cuando hacemos homeschool tenemos esa oportunidad de no someter a nuestros hijos a un sistema estandarizado donde todos tienen que saltar al mismo tiempo. ¿Mm? Y también se creó aquí el concepto de gratuidad. Obviamente era para los más pobres, mientras que los reyes y los grandes líderes tenían pues la capacidad económica para acceder a tutores personalizados, de acuerdo a la edad del niño, a los intereses del niño. Ellos sí tenían derecho a tener tutores especializados para sus niños de acuerdo a la edad. ¿Mm? Listo. Entonces, seguimos por acá. Vamos a ver un tema que es la jerarquización de las leyes. ¿Mm? En este sentido, vemos que hay unas normas y sentencias locales en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra ciudad. Sobre ella hay unas normas o leyes nacionales y sobre esas leyes nacionales está la Constitución Política y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque, por ejemplo, Estados Unidos tiene diferentes estados, como lo dice la palabra, y hay normas que son específicas para cada estado. ¿Mm? Por ejemplo, allá el homeschool es legal,
Pero hay estados donde dicen, acá es legal, pero necesitamos que nos manden los reportes, los contenidos que los niños van a estudiar, los exámenes o que presenten unos exámenes en algunas instituciones, etcétera. Hay otros estados en Estados Unidos donde es absolutamente libre. Tú puedes hacer el homeschool, educar a tus hijos con los materiales que tú quieras. Finalmente deben presentar un examen como el ICFES acá en Colombia. Entonces, cada persona debe mirar cuáles son las normas y sentencias locales, las nacionales, pero por encima de esas normas está la Constitución Política y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Listo. Seguimos. Vamos a ver qué dice la Declaración de los Derechos Humanos sobre los derechos de los padres y los derechos de los niños. En primer lugar, dice en el artículo 26 que toda persona tiene derecho a la educación. Tú, yo, nuestros hijos, toda persona tiene derecho a la educación. En segundo lugar, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad. Obviamente, cuando los escolarizamos, como vimos ahorita, hay muchas cosas que se atropellan en el desarrollo normal de los niños y no pueden tener ese desarrollo de la personalidad en forma individual, porque hay niños que van así en matemáticas, pero van más lentos en lenguaje, o viceversa. Entonces, ese niño que va así en matemáticas y le cuesta lenguaje, tiene que adaptarse a un grupo. Y muchas veces porque el maestro necesita enviar las calificaciones porque se nos acabó el bimestre, porque no te aprendiste las tablas, pero ya perdiste y quédate atrás y mientras todos los otros avanzan, lo lamento. Ese sistema coarta realmente el pleno desarrollo de la personalidad del niño porque cada niño es diferente. Entonces no podemos tener unos estándares para que todo el mundo funcione de la misma manera. Si tú y yo nos metemos a un curso de griego, seguramente vamos a aprender en ritmos diferentes, en formas diferentes y al final del año no vamos a estar, no podemos estar en el mismo nivel. ¿Mm? Entonces, ese es el segundo punto. Según la Declaración de los Derechos Humanos, la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad. Y en tercer lugar, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Es decir, que la Declaración de los Derechos Humanos me da a mí, como mamá o como papá, el derecho preferente a escoger el tipo de educación. ¿Mm? Entonces, yo tengo derecho a elegir si los meto en una academia, si los meto en un colegio, si los meto en un colegio militar, bilingüe, si no los meto en un colegio, si los educo en mi casa, si los pongo con una plataforma, etcétera, etcétera. O si les pongo tutores privados. Según la Declaración de los Derechos Humanos, yo tengo derecho a elegir el tipo de educación que le voy a dar a mis hijos. ¿Listo? Vamos a ver ahora nuestra constitución política. En el artículo 27 dice que el Estado garantiza las libertades de enseñanza y aprendizaje. Entonces, somos libres para elegir la modalidad de enseñanza y de aprendizaje de nuestros hijos. El artículo 67, en su parágrafo 3, dice, el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación. Ahí está la familia, no solamente el Estado y la sociedad. Y en el artículo 68, en el parágrafo 4, dice, los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. Entonces ya lo vimos, lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo dice nuestra Constitución de Política de Colombia. Los padres de familia tienen derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. No nos pueden obligar a escolarizarlos. Yo puedo como mamá o como papá elegir el tipo de educación para nuestros hijos menores. Abundan las noticias tristes de cosas que pasan en esos entornos educativos. Muchos de nosotros elegimos resguardar a nuestros hijos porque hoy en día hay muchos peligros.
Acá hay un artículo de El Tiempo. La violencia sigue presente en los colegios públicos y privados de la ciudad. Entre enero y abril del año 2023 se reportaron 6.992 casos de abuso y violencia en los planteles. Tú tienes derecho de enviarlo a una institución educativa, de tenerlo en tu casa. Y muchas veces, hoy en día, lamentablemente, en estos espacios se presentan muchos riesgos para nuestros hijos. Entonces, ¿qué dice los derechos humanos y la Constitución? Que yo tengo derecho a elegir. ¿Mm? Vemos en el artículo 42, el Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. Artículo 47, son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, tener una familia y no ser separados de ella. Entonces, si me obligan a llevar a mi hijo a un lugar donde su vida peligra, porque hay muchos actos de violencia, eso está coartando mi libertad como mamá. Segundo, los niños tienen derecho a tener una familia y no ser separados de ella. Sobre todo los niños de preescolar, por favor, mamás, averigüen sobre la teoría del apego. En la primera infancia, sobre todo, ellos desarrollan un apego especial en la parte afectiva que luego les va a afectar en su parte cognitiva, en su parte motriz, en su parte social. ¿Por qué? Porque él está súper pegadito a la mamá el bebé está recién nacido, desarrolla un apego, pero de pronto tiene que llevarlo a un lugar y no sé por qué, pero ustedes ven aquí en la imagen, los niños de preescolar, muchos de ellos el primer día es traumático, porque él dice que está pasando, yo no conozco a estas personas que están acá, me están sacando de mi casa, mi mamá dónde está, él no tiene noción del tiempo, él no sabe si la mamá lo abandonó allá para siempre, nunca más la va a volver a ver, o si va a venir en 3 horas, él no sabe que son 3 horas o 2 horas o 1 hora, etcétera. Entonces, tiene muchos riesgos el hecho de que los niños sean separados de sus padres a edades muy tempranas. ¿Ok? Yo tengo derecho a no ser separada de mis hijos y viceversa. Dice acá, gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. Colombia está suscrita a los países que adoptan la Declaración de los Derechos Humanos como suya. Entonces nos ampara la Declaración de los Derechos Humanos, nos ampara la Constitución Política de Colombia y vamos a ver qué otra ley nos ampara. Nos ampara la Ley General de Educación, la Ley 115 de 1994, en su artículo 7º, dice: a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos hasta la mayoría de edad le corresponde. Somos nosotros el primer responsable de la educación de nuestros hijos hasta la mayoría de edad. ¿Qué nos corresponde? En la letra G dice: educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo integral. Integral es la dimensión afectiva, la dimensión cognitiva, la dimensión social. Entonces, aquí está la Ley General de Educación, la Ley 115 de 1994, nos dice que la familia como núcleo fundamental de la sociedad es el primer responsable de la educación de los hijos. Entonces, si mis hijos no terminan bien preparados o no terminan bien física, socialmente, emocionalmente, es mi responsabilidad. No puedo echarle la culpa al Estado, ni a la iglesia, ni al vecino, ni a la sociedad. Es mi responsabilidad. Dios me dio esos hijos y yo tengo que responder por ellos. ¿Listo? Cerrando acá la parte legal, ¿cómo entonces obtener un diploma oficial? Por lo menos acá en Colombia. Dice la ley en el decreto 2832 del 16 de agosto
de 2005. La validación del bachillerato en un solo examen conducente al título de bachiller académico será competencia del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, el ICFES. Entonces, acá en Colombia, si tú no tienes una certificación de preescolar, de primaria, de básica, de secundaria, no importa. Cumples 18 años, entras a la página del ICFES, seleccionas examen de validación del bachillerato, pagas, son como $10, ellos te mandan la citación y vas y presentas tu examen como todos los chicos que están yendo al colegio y terminaron grado 11. Si pasas ese examen, que en realidad es sencillo, el ICFES mismo te va a dar tu diploma de bachiller y tu acta de grado con los cuales puedes tener acceso a la universidad. En Colombia hasta ahora es así. Yo sé que hay países donde directamente la ley dice, acá los niños tienen que asistir a las instituciones educativas. Hay países donde la ley dice que los niños le pertenecen al Estado y ahí ellos tienen que ir a una institución educativa. Conozco familias en países como Venezuela, como Ecuador, donde los papás dicen, yo quiero hacer homeschool. Entonces tienen a sus hijos en el colegio, en la casa, pero hacen un convenio con un colegio donde el colegio les da los contenidos y periódicamente ellos van allá y presentan los exámenes. Pero en realidad es más difícil en esos sitios. Aunque, por ejemplo, en España la situación se está poniendo bien difícil porque hay familias que se han quejado que esta familia no, mi nieto, porque a veces son las mismas familiares, no lo están llevando al colegio, entonces hagan algo, le pide al Estado que haga algo. Ellos van y miran qué es lo que está pasando con ese niño. Como la ley dice que tiene que ir a una escuela, entonces le pueden iniciar un proceso, pero, pero hay normas internacionales, como acabamos de ver ahorita con la Declaración de los Derechos Humanos, que nos cobijan. Yo voy a dejar acá en la descripción del video un video donde hablan unos abogados allá en España que han defendido familias que hacen homeschool, porque muchas veces es por desconocimiento de la ley que personas denuncian o que autoridades también empiezan a hacer como la persecución cuando realmente a los niños no se les está faltando el derecho a la educación. Y ellos miran sobre todo que los niños no estén siendo maltratados, que estén bien alimentados, que tengan salud, y el tema de la educación es aparte. Pero les voy a dejar acá los videos para que ustedes mismos los vean. Ahora pasamos a la parte del dilema ético. ¿Qué es la ética? Viene la palabra del griego ethos, que es carácter, y también se traduce como costumbre. Entonces son los principios que rigen mi carácter y que me llevan a tener ciertas actitudes o costumbres. Son los principios morales que me llevan a discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Mm? ¿Qué dice, por ejemplo, Romanos 13? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces hay papás que dicen, no, pero es que si acá la ley dice que no le puedes faltar con el derecho a la educación, que lo confunden con escolarización, entonces tenemos que hacerle caso a las autoridades. Pero amigo y amiga, yo te quiero hacer una pregunta. Quiero llevarte a reflexionar que ha habido históricamente leyes que han sido contrarias a los derechos humanos, que han sido crueles. Vamos a ver acá unos ejemplos. La esclavitud en su momento fue legal. La expropiación y el exterminio de los judíos en Alemania fue legal, porque Hitler primero hizo todo el fundamento legal, puso las normas, entonces allá iban los agentes a quitarles sus casas, sus negocios, sus joyas, agarrarlos y llevarlos a los guetos, y fue legal. En su momento eso fue legal. Hubo también otras leyes injustas en la época de la Inquisición. Ustedes recordarán a Copérnico y a Galileo. En esa época eh,
La idea que rondaba en el conocimiento era que todo el universo giraba alrededor de la Tierra, que la Tierra era el centro del universo. Pero estos científicos, Copérnico y Galileo, dijeron, no, yo creo que el universo, el sistema solar gira, sí, el universo, sí, el sistema solar gira alrededor del Sol. La Tierra no es el centro, es el Sol. ¿Cómo se les ocurre decir eso? Giras alrededor de la Tierra, que no. Bueno, entonces el Tribunal de la Inquisición los enjuició. ¿Por qué? Porque pensaban algo diferente a lo que pensaba el Estado de la Iglesia en ese momento. Históricamente, amigos y amigas, ha habido leyes injustas, ha habido leyes inhumanas. La esclavitud fue inhumana, el holocausto judío fue inhumano, fue cruel, fue despiadado. En la época de la Inquisición quemaron muchas personas porque no creían o no hacían lo que la Iglesia del Estado les decía. Entonces, vemos ya más, más en nuestros tiempos a personas como Corrie ten Boom. Ella fue una mujer holandesa que en la Segunda Guerra se rebeló, digámoslo así, porque tenía muchos amigos judíos y vio cómo los alemanes que invadieron su país empezaron a llevárselos y a matarlos. Y ella dijo, vamos a resguardarlos. Hay un libro muy lindo que sería bueno que lo lean con sus hijos, que se llama El Refugio Secreto, y cuenta la historia de cómo Corrie ten Boom, sus hermanos y su padre, en su relojería adaptaron espacios para esconder judíos. ¿Hizo algo ilegal? Sí, hizo algo ilegal para su época, porque la ley decía que tenías que entregar a los judíos, que no los podías ayudar. Ella hizo algo ilegal, pero hizo algo ético, porque se fue a favor de la vida. Y tenemos también a Irena Sendler. Ella fue una enfermera que vivió en Varsovia, en Polonia. Y allá ella también se empezó a dar cuenta que en el gueto de Varsovia empezaron a encerrar a los judíos, después empezaron a llevarse a los niños y pues obviamente todos iban a terminar muertos. Entonces ella agarró, dice la historia que más de 2.500 niños ella los salvó, los, los llevaba a familias que los pudieran resguardar y obviamente para tener el registro, porque después ese niño no iba a saber ni quiénes eran sus padres ni nada, dice que ella en papelitos anotaba el nombre del niño y a qué granja o familia se lo enviaba para que fuera salvado. Todos esos papelitos ella los puso en frascos y esos frascos los enterró en un jardín. O sea que cuando terminó la guerra, esos niños pudieron saber quiénes eran sus padres y de dónde venían. Y esta mujer, obviamente, fue encarcelada, sufrió, pero aunque no cumplió la ley en ese momento, ella, su comportamiento fue ético, porque se fue a favor de la vida. Tenemos un ejemplo acá en Hechos 5:29, que nos dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si me piden que haga algo contrario a la vida, a la honestidad, yo debo elegir por seguir la ética en vez de seguir la ley humana. Porque como vemos a veces las leyes humanas son contrarias a la ética. El dilema ético de los padres. Acá vemos a unos padres en Egipto. Dice Hebreos 11:23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres y no temieron el decreto del rey. Había un decreto de un rey que hablaba sobre agredir a los hijos. Y esos padres no les dio miedo. No les dio miedo el decreto del rey. Ellos querían resguardar la vida de su hijo. Seguimos. Recuerden, la ética está por encima de las leyes humanas que a veces son injustas y son crueles. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? La vida, la libertad, la salud, la vivienda, a vivir en familia. Nuestros hijos tienen esos derechos. También tienen derecho a la educación.
Y yo como papá o como mamá tengo derecho a elegir el tipo de educación en el cual ellos van a desarrollar sus habilidades y todo su potencial para cuando sean adultos. Entonces, vimos la jerarquización de las leyes, ahora vemos aquí la jerarquización de los principios. Tenemos una constitución política, tenemos unos derechos humanos sobre esa constitución, pero por encima de esos derechos está Dios. Y son los principios de Dios, su carácter de amor y por la moral de Él que nosotros regimos nuestra vida. Y es lo que debemos enseñarles a nuestros hijos, porque ellos se van a ver enfrentados también a situaciones donde, pero es que la ley dice esto, pero ¿qué vas a hacer entonces? Vimos hace un tiempo en esos corredores de la muerte, donde el vigilante del hospital estaba ahí y la norma era no deje entrar a nadie que no tenga el carnet. Y se murieron personas ahí en la puerta porque el Señor cumplió la ley humana, pero no se rigió por la ética de los principios de defender la vida. Terminamos acá, amigos, con este hermoso versículo que está en Filipenses 1. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Así podrán discernir lo que es mejor para sus hijos. Si te equivocas de vivienda, de carrera, de carro, lo que sea, esas cosas son reversibles, pero si te equivocas en la educación que le ofreces a tus hijos, no hay marcha atrás. Una vez que cumplan los 18 años, lo que les diste, les diste. Así que los animo para que a través de estos videos le pidan mucha sabiduría al Señor, mucho discernimiento y tomen la mejor decisión en cuanto a la educación de sus hijos. Los leo por acá en los comentarios. Un abrazo, chao.